Next panel, which is starting right now. They're right there. The moderator for this panel is a lawyer, which is awesome today. And they just presented to Spain. They were talking to the councils about how to legalize and what it's going to mean to legalize for adults in Spain. And so he's got a whole panel, and they're all going to talk about it right now, and it's going to be great. Let's hear it for Bernardo Soriano Guzman and the rest of the panel. Let's make some noise. Hang on, hang on. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas. Es impresionante poder estar aquí después de estos 2 años tan complicados en el contexto que hemos vivido. Justo recuerdo que fue hace 2 años cuando ya estábamos aquí preparados para arrancar ICBC, que bueno, se suspendió la feria y empezó este contexto. Qué mejor que volver a estos eventos presenciales y volver a reencontrarnos con tantos compañeros, compañeras y con toda la industria para retomar, ¿no?, la actividad de una forma fuerte. Estoy muy contento de estar aquí hoy con 3 personas a las que aprecio y admiro y poder compartir este panel con ellas. Como sabéis, aunque se ha dado este contexto de pandemia, la actividad en España en lo que refiere a los avances legislativos ha sido bastante importante. Se han presentado hasta 4 leyes de regulación de distintos alcances en los últimos 4 meses. 2 de ellas no han pasado la toma en consideración, hay otras 2 que están pendientes de aprobación y una de ellas regula de forma completa el ciclo de producción de la planta, el acceso a las personas usuarias, desarrollando hasta 14 tipos de licencias. Esta ley vamos a comentarla con estas 3 personas que tengo a mi lado. Por una parte estaría Rubén Valenzuela, de CTO de Valenderas y cofundador del Cannabis Hub, que es un ente que se ha creado para dar soporte a la industria y servir de conexión entre distintas empresas. Aparte, bueno, Rubén lleva muchos años en la industria del cannabis, en distintos sectores, es ingeniero agrónomo e industrial y bueno, seguro que nos aporta muchas cosas. Por otra parte está Sergio González, él es activista y lleva gestionando un club social de cannabis durante muchos años. Es una referencia también en este sentido y ahora está liderando un movimiento, el Movimiento 420, de cara a conseguir el soporte necesario para que esta ley sea tomada en consideración y pueda salir adelante. Y por otra parte, Iker Val, que es CEO de Sovereign Fields y una de las personas referencias también en el sector, con una trayectoria de 25 años en la industria, ha pasado por todas las partes que son posibles dentro del fenómeno del cannabis. Y bueno, hechas las presentaciones y explicado un poco la situación actual a nivel legislativo, tenemos que darnos cuenta que, por otra parte, el contexto actual, pese a que estamos en una feria donde hay cientos de puestos y hay una actividad frenética, tenemos muy buenas noticias de otros lugares donde ya se está hablando de regulación. Principalmente nos ilusiona que se hable de ello en Alemania, porque bueno, lo que pasa en Alemania al final suele tener trascendencia en el resto de países de la Unión Europea, y creemos que estamos en un momento que ya no tiene marcha atrás, ¿no? Habrá que seguir empujando. Y bueno, en primer lugar, chicos, os quería pedir un balance breve de 2 minutos sobre la situación actual y luego iremos comentando un poco tema por tema. Si te parece, Rubén, empiezas tú.
Bueno, nada, inicialmente agradecer a Bernardo y a toda la organización, ¿no?, la oportunidad de venir aquí y que podamos tratar. Creo que es un tema muy importante y, bueno, creo que como resumen, con solo 2 minutos, es la visión clara que Bernardo ya había propuesto, era que este mercado ya existe. Se están sucediendo todas estas acciones y actualmente no están reguladas. Tenemos la suerte de que hay gente que ha trabajado en una propuesta sólida que creo que llega a todas las partes que necesitamos, que tiene en cuenta a todos los grupos sociales y es una regulación, creo que, desde mi punto de vista, la mejor que podemos tener en España y la que podría completar y podría dejar que la fuerza del cannabis llegara a todos los, digamos, a todos los grupos de trabajo, ¿no? Hemos visto diferentes regulaciones en el mundo y en este caso creo que es una que es muy completa y que nos puede ayudar a todas a realmente poder beneficiarnos del cannabis y que toda la sociedad se pueda beneficiar de ella. Así que un placer estar aquí para hablar de ella. Espero que podamos transmitir la importancia de esta ley aquí y, por supuesto, pues con muchas ganas de que esto suceda, puesto que creo que todas nosotras vamos a ganar de esta regulación. Así que nada más, vamos a ver qué tal. Muy buenos días también a todos. En primer lugar, pues también agradecer a Bernardo que haya organizado esta mesa, a la organización que haya tenido a bien tocar este tema y que lo podamos hablar aquí en este marco, y a todas vosotras y a todos vosotros pues por haber venido y estar aquí involucrados e implicados dentro de esta industria, de este sector que aunque no están haciendo, pero sí que está saliendo del armario, ¿no? Yo creo, Bernardo, que te referías concretamente a hacer como una foto de la situación actual, de cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista. Entonces, bueno, actualmente yo resumiría la situación en 2 palabras. Incertidumbre e ilusión. Incertidumbre porque todos los días las personas que nos dedicamos en este sector, da igual dentro de qué parte del sector, no importa si es dentro de semillas, si es dentro de un grow shop, los clubes sociales de cannabis, las empresas de cáñamo industrial, las empresas de cannabis no psicoactivo, estamos actualmente en un limbo en el que nos vemos en la situación de gestionar las cosas como buenamente podamos y dentro de nuestra honestidad y de nuestra capacidad moral, porque no tenemos ningún tipo de regulación. Entonces, mañana te intervienen en DINAFEM, pasado entran en todos los grows de Granada, al día siguiente te hacen una inspección en todos los clubs de Barcelona y así estamos, ¿no? Entonces yo creo que la situación es esta. Tenemos incertidumbre porque realmente cada día nos despertamos todos los días sin saber cómo vamos a terminar el día, si vamos a poder seguir trabajar con normalidad y volver a nuestras casas con nuestras familias o vamos a caer presos. Pero tenemos una gran ilusión porque tenemos una herramienta que es la proposición de ley 420, en la que pues, muchas personas dentro del sector hemos podido aportar nuestro granito de arena y además creo que es un reflejo muy fiel de lo que actualmente tenemos en España y realmente tenemos ilusión porque esto pueda salir adelante. Así que ahora mismo, incertidumbre e ilusión. Hola, buenos días. Un lujo volver después de 2 años, casi 3, ¿no?, estar otra vez aquí. Creo que va a ser una semana bastante interesante, con muchas conexiones, mucha gente que no nos habíamos visto y la verdad es que gracias a Bernardo y a la organización por meternos en este panel. Yo la verdad es que la situación es compleja, pero a veces empiezo a verlo de ahora que llevan este tema de Facebook con el tema del metaverso y tal, y a veces pienso en el metaverso canábico, ¿no? O sea, todo lo que tenemos en España, todos los actores que hay, todo el movimiento asociativo, un montón de energías que se están ahí interaccionando y que, bueno, espero que eso solidifique en una propuesta en la que pues pueda aportar seguridad jurídica, que se reconozcan derechos fundamentales y bueno, yo creo que es todo un proceso, ¿no? Yo llevo ya muchos años también evolucionando e interaccionando y creo que es una cuestión progresiva, ¿no? El año pasado que regulaban la eutanasia y hablabas con los activistas que han estado trabajando con eso, se han tirado 40 años y aún así todavía la regulación que tenían no era la adecuada o no estaban 100% satisfechos, ¿no? Entonces quizás también muchas veces el cannabis tiene que o debe hacer un ejercicio de mirar también a otros sectores, a otros movimientos sociales y cómo va evolucionando. Y luego por otro lado pues tenemos esta propuesta de Podemos que viene junto con la propuesta de Más País y RC, que lo veo como ya una cristalización de propuestas legislativas que está llegando ya al Congreso, ¿no? Entonces ese debate ya, aunque estaba ahí todo el run, pues de alguna manera estas propuestas ya legislativas representan ya
un punto, quizás un final de ciclo, ¿no? Lo veo un poco, y se abre ahora todo un escenario en el que hay mucho por trabajar, mucho por regular, mucha pedagogía, mucha educación que hay que seguir haciendo. Y bueno, y en ese sentido pues felicitar a los partidos políticos que han apostado por intentar plantearlo, aun cuando el debate en España pues está todavía muy contradictoriamente muy verde, ¿no? Sí, creo que es clave eso que dices, ¿no? La desconexión completa que existe respecto de la realidad del sector, del activismo, de cómo está integrado en nuestra sociedad el fenómeno del cannabis respecto de las leyes neandertales que tenemos que regulan la cuestión. Y es que precisamente, pues como decimos, ¿no? La ley lo que pretende es dar seguridad jurídica a multitud de actividades, muchas de ellas pues veníamos desarrollando con normalidad, como por ejemplo, por entrar en detalles con el tema de la producción y comercialización de semillas. Yo siempre he dicho, ¿no?, que el tema de las semillas era un gigante con los pies de barro, ¿no? Que es básicamente la base de la industria, pero pues su sustento se basaba en una cuestión que no era demasiado honesta, pero que nos ha permitido pues realizar esa actividad durante 30 años, ¿no? Y volviendo un poco a preguntarte a ti, que eres bien conocedor de este sector desde los orígenes, ¿qué crees que puede pasar ahora con el tema de las semillas? ¿Cómo valoras los últimos movimientos que está ocurriendo? Todos conocemos, pues tenemos noticias del caso de Dinafem, como ha comentado Sergio, con las últimas intervenciones a Growsoft. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, el tema es un tema complejo, ¿no? La semilla es el principio de todo, pero podríamos decir que, o sea, la semilla ha sido como un poco el producto que estimuló el activismo inicialmente, porque el autoconsumo en España es algo bastante referencial, el movimiento asociativo también, o sea, es algo que es, creo que único a nivel de Europa, la potencia y los movimientos sociales que hay. Y el hecho de empezar a introducir la semilla y las personas cultivadoras tener acceso a poder autocultivar plantas pues de mayor calidad, diferentes compuestos de cannabinoides, eso fue una revolución. Alrededor de todo eso se ha ido creando los últimos 20 años, porque esto empezó en Holanda, pero ya en el 2004 en Holanda empezaron a tener problemas legales y las empresas empezaron a moverse principalmente a España. Y claro, ahora te encuentras que tenemos un negocio solo en el tema de la semilla de alrededor probablemente de 150 a 200 millones que genera, o sea que ya es una industria bastante fuerte, que genera muchos empleos, pero al mismo tiempo empieza a ser también, empieza a ser visto como por los poderes, por el Estado, por la policía, por los juzgados, la semilla como un precursor del delito. La semilla no está fiscalizada a nivel internacional, pero el problema reside en el origen de cómo se produce esa semilla. Entonces, la comercialización hasta ahora no había sido un problema, un delito, pero pues exponencialmente el caso de Dinafem, que es una de las principales empresas, pues el Estado le mete mano y consigue cerrarla completamente y mandar un aviso pues similar a como cuando pasó con los clubes sociales en el año 2012-2014 con Panag, que fue referencial, y cómo pues fueron a uno de los clubs de referencia, y eso pues sirvió un poco pues para asustar al resto de clubs que había. Pues yo creo que aquí han hecho ahora lo mismo y están haciendo un planteamiento con el tema de la semilla, pues de retorcerlo y plantear pues eso, que si estás cultivando plantas ilícitas de las cuales sacas un producto o un residuo que aunque no esté fiscalizado, pero estás haciendo un dinero con eso, pues eso ya es un delito, blanqueo de capitales, delito contra la salud. Y la verdad es que esto es un problema porque obviamente, claro, hay todo un sector por detrás que se está viendo afectado y que ya llevan 2 años un poco como reciclándose y ver cómo enfocar esto. Entonces, por eso creo que es muy interesante, por ejemplo, en Podemos, en la ley de Podemos, que plantea cómo regular esto, que obviamente hay posibilidades. De hecho, en la ley de viveros y semillas hay un artículo en el que todavía no está el tema regulado, que es las semillas de coleccionismo, y que está pendiente de regular, ¿no?
Y luego está la parte de la licitud o no administrativa de la semilla. Pues en teoría lo que está planteando el Estado es que la única semilla que se puede comercializar es aquella semilla que está incluida en el registro, en el catálogo común, y que si la mayoría de ellas están destinadas a fibra o para alimentación, son semillas de cáñamo. Entonces esto está en un vacío legal bastante potente y que luego está chocando a su vez con la industria farma, que está empezando ya también a asentarse tanto en Portugal como España, y que obviamente las agencias están requiriendo un origen lícito de variedades que tengan THC. Entonces, en Europa no hay un registro como tal, así hay un instituto del CPVO que puedes proteger la propiedad intelectual, pero no hay como tal el registro, como quien dice, lo lleva cada agencia con las variedades que se van desarrollando. Y bueno, en ese aspecto, pues por ejemplo, España es pionera en empresas que se dedican al tema genético, que tienen autorización y que están desarrollando breeding y desarrollando propiedad intelectual, y eso es un fenómeno que en España hay somos como 6-7 empresas dedicadas a esto, y te vas a Italia y no ves, Grecia no ves, en Portugal, que hay un montón de fábricas de cannabis medicinal, tampoco hay empresas de genética. Eso está abriendo una oportunidad para empresas de Canadá y de Sudamérica también para poder entrar. Y bueno, la verdad es que el escenario es complejo, pero a la vez se está posicionando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Las propias empresas que comercializan semillas también se están ya organizando. En su día ya requirió un informe jurídico, pero ahora lo están actualizando porque se ve una ofensiva también por parte del gobierno, que en vez de regular ante todo el problema que tienen, pues prefieren dar una hostia y reprimir antes que regular, ¿no? Y ahora está ahí un poco, es un tema complejo el de la semilla, daría como para un panel entero. Muchas gracias. Yo creo que has expuesto bastante claro la problemática existente. Considero clave esto que apuntas, que de una vez la industria, después de tantos intentos, pues se esté coordinando, ¿no?, para esta recta final. Otra de las cuestiones más problemáticas y en los últimos años, y que también regula la ley, es el cannabis no psicoactivo. En este caso, la regulación se plantea la capacidad de producir cannabis inferior a menor a un 1% de THC total y realizar productos elaborados con el mismo, ¿no? Recientemente, esta semana, hemos conocido también que se han podido registrar ya por primera vez novel foods basados en CBD, los últimos movimientos en Francia en diciembre, donde se habilita la extracción de flor para la producción de CBD, incluso tras la suspensión de la venta de flor, prohibición de la venta de flor ahora ha quedado en suspenso a falta de una resolución definitiva. En España estamos esperando una sentencia del Tribunal Supremo próxima al respecto de la posibilidad de comercialización de flor. Bueno, Rubén, tú con la otra empresa de la que participas, eres fundador, Canaveras, da soporte a todo este tipo de empresas. ¿Cómo valoras la situación actual y cómo podría ayudar esta regulación a consolidar, por ejemplo, el trabajo que hacéis en Canaveras? Pues gracias por la pregunta, Bernardo. Bueno, básicamente hemos visto una evolución de este mercado en España muy curiosa, ¿no? Hace 5 años, desde la aparición que llegó en Suiza, empezamos a ver que era un mercado emergente. Evidentemente, España tiene unas características agronómicas muy buenas, además de una cultura del cannabis. Vimos que había parte de los cultivos que se estaban desplazando, sobre todo de flores ornamentales, que se podían realizar en España, y curiosamente con unas localizaciones con muy buenas productividades y con un coste de producción muy bajo. Había un gran desconocimiento, evidentemente la policía no sabía cómo funcionaba, de qué manera había como algo que nadie sabía, y a partir de ahí empezaron a desarrollarse empresas. Todas estas empresas, por no decir el 95% de ellas, han acabado derivándose o yéndose a Italia o yéndose a Austria, casi todas a Italia en este caso. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque no tenemos una regulación. No solo no es que no haya una regulación, sino es que ha habido una persecución en relación a estos cultivos, cuando realmente no tiene ninguna lógica, ¿no? Puesto que por el libre tratado de comercio, todos lo sabemos, existen infinidad de tiendas de CBD. Básicamente lo que estamos haciendo es que estamos frenando a los agricultores y empresarios españoles a poder desarrollar esta industria, que no es psicoactiva además, es decir, que dentro de, ya hemos visto otros modelos regulatorios en el mundo, funciona. Existe un gran mercado. Suiza, por ejemplo, pues está llevando la batuta de todo esto junto con Italia, y bueno, desgraciadamente, pues sin una regulación estamos fuera del juego. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa regulación y nos permitiera empezar a trabajar con ello? Pues como ha comentado Iker, ¿no? Tenemos una
cultura canábica en España muy importante, seguramente de las pioneras en Europa, con muchas ganas de trabajar y de ver de qué manera pueda desarrollar en impuestos y al fin y al cabo pues beneficios para toda la sociedad. Así que es un temazo como para dar otro panel, el tema de la flor de CBD o CBG. Y realmente se requiere una regulación, puesto como he dicho, el libre tratado de comercio permite la comercialización y por lo tanto lo único que están haciendo es que están pues poniendo piedras a un carro español que tiene mucha potencia, muchas ganas, pero ojalá pronto llegue una regulación. Bueno, yo creo que es muy importante también esto que planteas, ¿no? Sobre todo porque al final lo que está haciendo las autoridades españolas es interpretar de una forma muy restrictiva pues normativas europeas y reglamentos europeos y convenios internacionales que otros países de nuestro propio entorno europeo pues interpretan de una forma más flexible, dándole más dinamismo y posibilidad de crecimiento a esa industria en comparación pues lo que sucede en España, ¿no? Que no solo están en esta tesis absurda de porque tenga forma de flor es considerado fiscalizado. Bueno, lo lógico sería si tuviera algún tipo de efecto estupefaciente, no que estuviera controlado, ¿no? Pero bueno, estamos en este absurdo. Por cambiar un poco de tema, Sergio, una de las cuestiones que plantea la ley es la regulación de los clubes sociales de cannabis. Este es un tema un tanto controvertido, puesto que realmente esta regulación por primera vez plantea una distinción entre aquellos clubes sociales de cannabis que la ley denomina cooperativos, que tienen un funcionamiento pues similar a su origen, ¿no? Al origen de los primeros clubes sociales de cannabis, distinguiéndolos de otros clubes sociales de cannabis, en este caso licenciados, que pasarían a ser empresas y tendrían unas obligaciones distintas a las de los clubes sociales cooperativos. Quería que me hicieras pues un poco un análisis de los mismos y que me digas pues qué percepciones tenéis de si esto pues es positivo encajarlo de esta manera, ¿no? Pues en primer lugar te agradezco profundamente que me hagas esta pregunta porque es un tema que yo creo que es muy interesante y que actualmente pues está muy latente y yo creo que es injusto empezar este tema sin hacer una reflexión en voz alta. Algunas personas de las que estáis aquí, pues ya habéis escuchado, durante los últimos 9 años he dirigido un club de consumidores que podría perfectamente encajarse en cualquiera de los dos modelos que se está planteando ahora mismo dentro de la ley, ¿no? Y anteriormente también participé durante 6 años en un club de cultivadores, solo de cultivadores, y esto me lleva a darle una vuelta a cómo nacimos, ¿no? ¿Cuál fue nuestra realidad? Nuestra realidad, haciendo un poco un seguimiento de lo que los compañeros han comentado, tanto Iker como Rubén, en España tenemos una tradición de movilización social, hemos tenido una fuerte capacidad de organización y al final nos hemos buscado la vida. O sea, los clubes sociales de cannabis, siendo honestos, tal y como nos hemos desarrollado, no teníamos un encaje legal en el que hacerlo. El encaje nos lo hemos ido abriendo nosotros. Realmente cuando llegamos al momento en el que tenemos una oportunidad a través de un texto legislativo de ordenar todo esto y ser honestos y bueno, pues intentar buscar una solución al problema que tenemos ahora mismo, que pues igual que las semillas, igual que pues, el cannabis no psicoactivo, estamos subidos a un gigante que cualquier día cae un poquito de agua y se viene abajo, ¿no? Se ha visto ahora en Barcelona el último mes con el tema de las inspecciones a asociaciones, se ha venido viendo desde 2016 con el cambio de tendencia en políticas. Entonces yo creo que es una salida digna para el modelo de los clubes sociales de cannabis, la verdad, por plantearlo de una forma que se entienda visto desde dentro, ¿no? A mí me parece una salida digna porque nos da opciones y eso es algo muy importante. No nos obliga a seguir un camino determinado que ya viene premarcado y en el cual tenemos que vernos guiados de una forma única a trabajar, ¿no? Nos da la opción de poder decidir cómo trabajar. Si realmente queremos ser un grupo de personas que nos juntamos de forma asociativa sin ningún tipo de intención de lucro ni ningún tipo de intención de generar capacidad económica, simplemente por el hecho de juntarnos para cultivar y repartirnos el cannabis que cultivamos entre las personas que nos hemos juntado, pues vamos a tener la opción de hacerlo, ¿no? Porque son los clubs cooperativos que tenemos planteados en la ley. Pero si
si queremos ser como cualquiera de estos clubs que ya existe en España, que tiene 3, 4 sedes, en este caso con la ley pues sería un máximo de 3, que ya es mucho, ¿no?, para el planteamiento que tenemos ahora mismo, pero que cualquier club que quiera seguir esa línea, que quiera tener un carácter empresarial, que quiera progresar empresarialmente, que quiera generar trabajo, generar riqueza, generar impuestos, que tenga la capacidad de progresar, que tenga la capacidad de colaborar con otras empresas, que tenga la capacidad de integrarse dentro del sector, que pueda interactuar con empresas de producción, que pueda interactuar con empresas de extracción, que pueda producir su propio cannabis, pues me parece una opción que, como digo, ya está funcionando actualmente, porque todos conocemos clubs que tienen 3 sedes en España, todos conocemos pues, la temática ahora mismo que tenemos en las islas, lo que hemos tenido en Barcelona en los últimos años, y desde dentro da la sensación de que es una salida digna, es una forma de acabar todo este proceso de todos estos años, de buscarnos la vida, de buscar nuestro espacio, de buscar nuestro hueco y encontrar nuestro espacio. Gracias. Rubén, estás trabajando en una nueva tecnología de análisis que venís a presentar aquí a la feria. Creo que estáis en el stand de Energy Control, ¿verdad? Y bueno, esta tecnología de análisis, quería que hicieras un poco una valoración con todo el encaje dentro de lo que se plantea en la ley, ¿no?, del control de calidad y la trazabilidad del producto, que nos hables un poco de la importancia de todos esos procesos para pues exponer que realmente una regulación es controlable, ¿no?, para la administración, que esto no va a ser, digamos, una anarquía, sino que va a haber un control, un orden para poder desarrollarlo. Que nos hables un poco de ello. Sí, temazo también. Bueno, justamente el otro día en un simposio del Polo Tecnológico, ¿no?, varias empresas de Uruguay planteaban la idea curiosamente el modelo regulatorio en Uruguay permite las asociaciones y también permite las empresas farmacéuticas, ¿no?, y planteaban cómo las empresas farmacéuticas, al precio que vendían el cannabis, tenían dificultades o de alguna manera muchos usuarios preferían ir a lo que sería un cannabis club para al final poder acceder al cannabis. ¿Cuál era la diferencia? Que no había ningún tipo de quality control, la calidad de control, puesto que bueno, se justificaba que ese proceso era muy caro. Es cierto que las técnicas analíticas a día de hoy requieren de un HPLC o de un gases, además de diferentes técnicas para saber metales pesados, y bueno, pues básicamente esto fue una ayuda de la Unión Europea que nos dieron a la empresa Valenveras para desarrollar esta tecnología. Se llama NIR, es una tecnología que básicamente hace una foto al cannabis y nos da una serie de propiedades con, digamos, un sistema muy económico, de una manera muy flexible, donde de alguna manera cualquier persona podría poner el cannabis allí, ver si es válido o no para el consumo y de alguna manera facilitar a que podamos acceder a un consumo de calidad sin un requerimiento de una tecnología, de un laboratorio o, digamos, de una gran tecnificación. Evidentemente que no tiene las mismas precisiones, pero sí que consideramos que puede ser un encaje muy importante para que, de no tener nada, que es lo que tenemos a día de hoy, podamos tener un sistema sencillo y fácil de utilizar, que de alguna manera pueda ayudar a que sepamos que tiene un quality control necesario para que pueda ser consumido y no podamos tener ningún otro problema. Peculiaridades de la tecnología es que pueden incluirse diferentes lecturas en ese mismo sistema y por lo tanto podríamos llegar a hacer un quality control establecido con software, con trazabilidad total, con blockchain, que eso es lo que creo que a futuro nos va a dar esa trazabilidad. Tanto los productos de cannabis como los de cáñamo, ¿no? Pues si acabas teniendo un tejano de cáñamo, que sepas dónde se ha cultivado, qué variedad, quién lo ha procesado, cómo lo ha tenido. De la misma manera cuando vayas a conseguir una flor, aunque sea en un club, o de la manera en que plantea la ley, que tengas una trazabilidad con blockchain y con un sistema que te asegure que eso es lo que tú estás accediendo. Así que creo que es un sistema que ya se utiliza en la agricultura y la verdad es que muy entusiasmados de ver cómo lo instalamos en el cannabis y de qué manera puede ayudar a que esto tire hacia adelante. Muchas gracias, Rubén. Iker, aunque esta ley no regula el cannabis medicinal, puesto que el planteamiento estratégico que se hizo de la misma fue no mezclar estas cuestiones por una cuestión de estrategia y de posibilidad de éxito ante pues, el Partido Socialista, actual partido del Gobierno de España, una de las líneas rojas que tenía era no mezclar en una misma ley ambos conceptos y, por otra parte, no llevar los debates en paralelo. Justo hace 2 días ha arrancado la subcomisión de cannabis medicinal en el Congreso, que está estudiando pues, la posibilidad de implementar una regulación del cannabis medicinal después de muchos años de esfuerzo y de trabajo, pues, impulsado pues, entre otras por el Observatorio Español de Cannabis Medicinal de una forma muy intensa.
Quería que hicieras un poco una valoración de lo que esperas de esta subcomisión y de las posibilidades de... No sé si antes de hacer esa valoración con el medicinal, hacer un par de tips con lo que ha planteado tanto Sergio como Rubén. Por un lado, con el tema de los clubes sociales, que yo también estuve muchos años, ahora lo veo desde fuera. Pero, o sea, el tema de los clubes sociales, o sea, me parece positivo que en la ley se aborde un poco la cuestión esta de la filosofía operativa de los clubs, que puede ir desde lo social, lo más pequeño, a lo cooperativista, con actividad más esto, y luego ya gente que quiera directamente hacer empresas. Al final los clubs, un poco lo que hablamos antes, como la semilla, o sea, los clubs es como la expresión natural de autoorganización del consumo colectivo. Es en la medida en que la gente tiene que estar recurriendo al mercado negro, es un movimiento natural que la gente se organice para abastecerse de la sustancia, ¿no? Y ahí es verdad que en los últimos 20 años pues ha habido mucha pelea y mucha dicotomía entre el modelo social y el modelo más mercantil, ¿no? Entonces me parece también muy interesante cómo la aborda la ley de Podemos, porque al final se han visto cosas positivas y negativas en ambos lados, y de hecho, por ejemplo, tenemos a Barcelona, que es como la nueva Ámsterdam, pero que en realidad esa lucha que ha habido entre clubs pequeños y grandes, pero la realidad es que tenemos un modelo implantado en Barcelona con 250 clubs, probablemente hay como 200.000 personas que ya no se abastecen del mercado negro y que están yendo a estos clubs, y realmente es una herramienta de reducción de riesgos que integra la operativa de los clubes sociales, cooperativistas y los clubs mercantiles. Entonces hay mucha chicha con los clubs cuatro panel, y lo mismo con el tema de las flores de cáñamo, como el gobierno preventivamente, ante la experiencia de otros países como Suiza o como Estados Unidos, que Estados Unidos reguló en el 2018, y ahora te encuentras a los narcos cultivando 100 acres donde meten dentro del cáñamo, meten el THC, ¿no? Entonces esto yo creo que preventivamente el gobierno dijo como, aquí que nos vamos a encontrar ahora, 2.000 hectáreas, no tenemos medios para controlarlo, pum, aplicación la más restrictiva, la planta estera está fiscalizada, y luego me da igual si hay tiendas que venden flores de CBD porque han importado el producto legalmente de otro país en Europa y lo estamos vendiendo aquí, ¿no? O sea, que es un poco sintomático de las contradicciones a la hora de abordar cualquier aspecto de regulación de este metaverso que hablábamos, ¿no? Y ya entrando en el tema medicinal, considero también que creo que es acertado el hecho de separarlo. Creo que el cannabis medicinal, o sea, es ya algo que si el gobierno de España se lo ha planteado es porque iban los últimos en la lista, porque estaban teniendo mucha presión de todo el tema de los pacientes, un trabajo fenomenal que ha hecho el Observatorio y otros colectivos, y que eso por fin se ha planteado, porque esto ya empezó hace 5 años a hacerse la primera propuesta de una subcomisión de cómo estudiar, cómo abordar el acceso al cannabis medicinal. Entonces, con mucha equidistancia y con mucha agnosticidad, sí veo que por lo menos hay un planteamiento de subcomisión, que hay por lo menos una mayoría que podría aprobar esas conclusiones y recomendaciones, que luego habría que ver el gobierno cómo las aplica, pero creo que es muy positivo, igual que en el 2012 hubo un proceso en el Parlamento Vasco con el tema de los clubs y hubo un debate en profundidad sobre la materia. Me parece muy positivo que ahora por lo menos los políticos vayan 25 o 30 personas a explicar esa realidad. Tristemente van a actuar en esa comisión gente con muchos intereses y con diferentes formas de ver cómo acceder a esto. Y luego la complejidad es brutal, cómo abordar el tema del cannabis medicinal, puesto que ya hay otros ejemplos de otros países. Entonces, bueno, por lo menos es un poco como lo de Podemos, al final es como, oye, vamos a abordarlo y vamos a estudiarlo. Quizás ya no es tan importante qué es lo que vaya a salir, porque es un proceso de largo recorrido, pero ya tenemos una comisión, vamos a tener este año unas conclusiones y unas recomendaciones, y ahí vamos a ver el gobierno y la burocracia del gobierno, las instituciones, porque muchas veces el gobierno son políticos y se dejan asesorar, pues Plan Nacional de Drogas, que llevan con el tema del abuso en el cannabis pues 30 años y en realidad no lo siguen resolviendo porque esas políticas no son efectivas y sigue habiendo consumo y abuso por parte de grupos vulnerables. Y luego, claro, es que está en el tema de cómo abordas esa regulación, ¿no? Entonces, obviamente, el Gobierno de España necesita una actualización de su farmacopea, y luego ya, una vez que decían, oiga, vamos a tener una ley de cannabis medicinal, pues tristemente, pues viendo cómo ha pasado en otros países y lo que les ha costado implementar, pues
tengo mis dudas de que el Gobierno de España sea capaz de implementar una ley en el tema del medicinal de manera efectiva, porque más allá de la ley luego empiezan a haber como subcapas de debates, ¿no? ¿Autorizamos medicamentos o en la visión de la revisión de la farmacopea aceptamos fórmulas magistrales que incluyen aceites y aceptan flores? Segundo nivel, la gente ¿dónde se va a administrar de cannabis medicinal? ¿En farmacias normales o solo farmacias de hospital? Siguiente nivel, ¿quién lo va a recomendar? ¿El doctor del sistema de seguridad pública o lo van a tener que recetar médicos privados? ¿Va a ser imprescindible que otros tratamientos no te hayan funcionado y entonces te abastecemos de cannabis? ¿No? Entonces la complejidad es tremenda, tristemente va a costar, igual que Alemania, pues después de 4 años sigue ahí con la pelea tremenda, más luego está obviamente la industria que viene por detrás para satisfacer esas demandas de los pacientes y cómo la van a satisfacer y cuántas similitudes tiene eso con la triste industria farmacéutica y el negocio de la salud, ¿no? Entonces hay también bastante complejidad en cómo se va a abordar eso, pero bueno, en todo caso creo que es positivo, que se está haciendo un trabajo desde la sociedad civil muy importante. Sé que hay colectivos también que están presionando con el tema de la posibilidad del autocultivo, lo cual para eso ahora mismo eso les va a sonar a chino, aunque en realidad... Claro, en realidad, previo a todas esas cosas que os he dicho, sus capas está cannabis terapéutico o cannabis medicinal, ¿no? Yo ahí estoy mucho con Steve D'Angelo, que lo promociona, es como un producto de bienestar. Entonces eso tiene diferentes capas de qué te aporta a efectos terapéuticos la planta, ¿no? Entonces, pues ahí va a haber también muchos niveles. Yo la verdad es que apuesto más por el modelo recreativo con el medicinal, y de hecho experiencias como Canadá se han tirado 15 años con el medicinal, o Estados Unidos, hasta que lo han dicho el recreativo. Alemania ha sido más rápida, ha dicho, oye, en 4 años lo que necesitamos es el recreativo, y de hecho el 60% de la gente que accede al cannabis medicinal tiene experiencias previas del cannabis recreativo. La principal empresa, Bedrocan en Holanda, está bajando ventas porque la gente cada vez más prefiere ir al coffee shop, aunque no es un producto GMP estandarizado y todo lo que quieras, pero accede más al coffee shop que a los productos de farma. Entonces ahí hay una buena discusión. Bueno, yo creo que al final es algo pues que no se puede frenar. La inacción política y la ausencia de regulación y el hecho de que el dolor de los pacientes pues no pueda esperar ha hecho que los mismos, como decíamos antes, se busquen la vida y hayan tenido que abastecerse a través de clubes que les han prestado ese soporte, o a través de el autocultivo, que es un poco pues los pacientes también que hayan podido hacerlo y hayan tenido la capacidad de hacerlo, que no son todos. Es evidente que esta subcomisión pues no va a cumplir las expectativas ya de entrada de todas estas personas. Por tanto, considero que deberían sumarse también al impulso de esta iniciativa, porque ahí sí que se reconoce la posibilidad del autocultivo, de los clubes sociales cooperativos, si, como todo apunta, no van a quedar contentos con esa situación. Hablando de autocultivo, Sergio, tú, aparte de gestionar un club, ¿no? Tu pasión es el autocultivo de cannabis, tienes mucha experiencia, y bueno, quería que hicieras una valoración de los términos en los que se recoge el autocultivo en la ley. Antes quiero hacer un pequeño comentario también sobre lo que ha comentado Iker y lo que has comentado tú ahora acerca del autocultivo, y que hay que ser un poco, o sea, más allá de las necesidades y de las peticiones que tenemos como sector, que son muchos años en la oscuridad y muchas cosas que queremos, hay que tener en cuenta que antes de pedir el autocultivo de cannabis para el cannabis medicinal, habrá que pedir que la flor sea considerada como medicina, para tenerlo en cuenta, ¿vale? Y acerca del... A ver, a mí en verdad me gusta cultivar, no me gusta autocultivar. O sea, yo me autocultivo porque cultivo, evidentemente. Sí, bueno. Y el cultivo es mi pasión, la planta de cannabis es mi pasión. Yo lo he dejado todo por la planta de cannabis. Y realmente el hecho de tener una seguridad jurídica que te respalde, que no es lo mismo de que
el acto de cultivo que tú estás haciendo no tenga trascendencia penal, que es un concepto que también quizás se confunde, ¿no? Mucha gente cree que en España el autocultivo es legal y eso es mentira. Realmente no tiene trascendencia penal, ¿no? Yo creo que tú lo puedes confirmar como jurista, pero no tenemos seguridad jurídica ninguna, ¿vale? Tus plantas se ven, mañana entran, te intervienen, te las quitan, te enjuician o te sancionan, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de que la ley que regula el cannabis de forma integral para el uso adulto recoja esa posibilidad, y además creo que lo ataca desde un punto de vista muy positivo, porque te obliga a ser honesto. O sea, te da unas limitaciones que evidentemente pues pueden satisfacer incluso al activista más fiero, que en ningún caso sería capaz de permitir que en una regulación pues no hubiera 3 kilos de marihuana al año, pero también es capaz de satisfacer a la persona que necesita ponerse 2 plantas para hacer su gestión anual de cultivo. Entonces yo creo que es bastante completa. El hecho también de que lo que se tenga en consideración sea el volumen y no el área a la hora de calcular el espacio en el que tú puedes autocultivar, yo creo que es también bastante importante, por lo mismo que antes, ¿no? Porque al final te obliga a ser honesto. Tú en 4 metros cuadrados puedes cultivar mucho cannabis, muchísimo, pero en 8 metros cúbicos puedes cultivar 8 metros cúbicos de cannabis, no hay más. Entonces yo creo que es importante también que el modelo de regulación que plantea la ley de Unidas Podemos, la proposición 420, está basado en la honestidad, y dentro de esa honestidad pues cada uno de los puntos te lleva a lo que en realidad es. O sea, no podemos plantear el autocultivo para cultivar 20 hectáreas, a nadie le va a sonar razonable, ¿no? Pero yo creo que sí que el planteamiento es muy adecuado, muy adecuado. Muchas gracias. Bueno, ya estamos cercanos a agotar el tiempo. Quería invitaros a todos y a todas. El sábado a las 4:30 en las World Cannabis Conference de Spannabis vamos a tener la oportunidad de tener a los representantes de los partidos políticos que han presentado las distintas iniciativas en el Congreso este año. Lucía Muñoz, Jorge Moruno y Carles Castillo, de Unidas Podemos, Esquerra Más País y Esquerra Republicana. Moderaré un panel con ellos y bueno, hablaremos sobre el contexto actual, las posibilidades de que esto salga adelante, y bueno, además si queréis interesaros por la ley, pues SF Abogados es el despacho oficial de Spannabis. Estaremos en el stand 221 del hall 3 y el 266 del hall 4. Y bueno, ya vamos a pasar turno de preguntas a los que queráis hacer alguna, y después proyectaremos el vídeo del Movimiento 420 que Sergio está liderando para apoyar esta iniciativa. Os agradezco a todos vuestra atención y espero que disfrutéis muchísimo en ICBC y en Spannabis. Muchas gracias. Thank you very much. Oh, Michael. Thank you very much to the panelists, a very interesting panel. And now, as a tradition on ICBC, we give 5 minutes time for questions from the audience. If there are any questions in English or in Spanish, go ahead, please. Hola compañeros. A mí bueno, ya sabéis que ya me conocéis. Para los que no me conozcáis, soy Patricia, soy la presidenta de la Federación de Asociaciones Canábicas de aquí de Cataluña. Ya sabéis que discrepo en algunas cuestiones de la ley, no es un secreto. Entonces a mí sí que me preocupan varias cuestiones que habéis comentado. La primera es, y ya lo sabéis, el hecho de asimilar, primero, eliminar el modelo de club social de cannabis tal como se entiende ahora mismo, que sí que tiene una cabida en la actualidad. Lo que no tiene cabida es cómo se ha sobrepasado los límites del modelo, y eso es lo que actualmente está castigado. Entonces, dentro de esa cuestión, creo que para mí, que me parece muy bien que haya una salida digna para la gente que ha abusado del modelo, pero creo que también tiene que haber un reconocimiento a la gente que ha estado trabajando mucho tiempo porque este modelo funcione y porque realmente es un modelo que en la actualidad sí que tiene una cabida, pues por ejemplo con la Agenda 2030 es un modelo comunitario, sostenible, de comercio de proximidad, ¿no? Entonces
me da la sensación que al final estamos validando mediante esa ley una serie de prácticas que a lo mejor han salido un poco de los límites que se establecían y que al final la gente que defendíamos un modelo que sí que puede seguir estando vigente y que no está obsoleto, es mi opinión por supuesto, al final como que desaparece y se disipa, aunque... Entonces, sí. Entonces, ¿por qué esa necesidad de validar esa parte más empresarial y no permitir que continúen los clubes sociales de cannabis más activistas como funcionan hasta ahora? No estoy de acuerdo, Pati. La verdad es que el modelo Club Social Cooperativo permite perfectamente las actividades del modelo clásico. De hecho, está basado en los códigos de buenas prácticas y el funcionamiento que tiene. Y yo te haría una pregunta, Pati. ¿Qué harías con los clubes que no funcionan como tal? ¿Los cerramos todos? ¿Qué alternativa planteas para ellos? ¿Los dejamos fuera de la regulación y que solo los que obliguemos a funcionar de una forma cooperativa funcionen? ¿Cuál es tu propuesta para estas entidades? Yo, por contestarte también, porque se podría entrar en un debate tremendo, pero a veces pues, lo vi en el Congreso también estas como discrepancias y yo creo que son súper secundarias. Te voy a decir por qué. Primero, porque la posibilidad de que esta ley salga es menor a 1%. Eso lo primero. Uno, tendríamos que abolir la monarquía, como dice mi amigo Roberto, y poner una república y que tuviésemos capacidad, pero es que es muy sintomático la monarquía, lo que representa, porque es la monarquía, es la Iglesia, es los jueces conservadores, es toda la extrema derecha que hay en este país, está el Plan Nacional de Drogas, la MPS, entonces quiero decir... El hecho de que ahora se haya puesto en esta ley, que vale, puede ser que haya matizaciones, yo también coincido contigo que se debería reconocer eso, es secundario. Lo importante es que hay una propuesta legislativa y que eso va a abrir un debate brutal. Y a partir de ahí podremos discutir muchas más cosas, ¿sabes? Pero ahora mismo es que estamos muy lejos. ¿Y qué nos pasa? También al movimiento asociativo, me incluyo, aunque yo estoy ya un poquito afuera, pero que sufrimos de ombliguismo, porque, ¿sabes? Yo es una de las cosas desde que no estoy en movimiento que he viajado, he visto otras experiencias, otros modelos y o sea, hay un universo de gente y de propuestas ahí afuera y a veces estamos tan endogámicos por la represión que se ha sufrido y la clandestinidad en la que hay que desarrollar las actividades que no miramos hacia afuera, pero te puedo decir que eso es ahora mismo es casi irrelevante, aunque es importante y es fundamental lo que estáis planteando a efectos de la ley. Es abrir el debate, es lo importante aquí y hay muchísimas cosas para discutir y por desgracia los aliados de Podemos no están de acuerdo en regular el recreativo porque están más que en la izquierda en el centro derecha, ¿no? Entonces hay que ver el contexto también. Y también yo, por añadir una cosa muy breve, que yo considero que somos un sector que ya estamos muy acostumbrados y muy tocados porque nos juzgan constantemente y que quizás deberíamos plantearnos que los egos no tienen que nublar el que nos estemos juzgando unos a otros y que realmente somos compañeros y que tenemos que tener la capacidad de, igual que diferentes propuestas que se han ido desarrollando en estos años atrás y que todas las personas hemos apoyado, pues que si realmente tenemos compañeros que han conseguido avanzar en una dirección que hasta ahora no se había conseguido, pues que tengamos también la capacidad de poder apoyar. Simplemente eso. Sí, yo también como final, ¿no? que nos apoyemos. Es cierto que hay matices, pero es muy interesante esta propuesta y de alguna manera creo que al final nos engloba. Las asociaciones están allí, intentemos unir fuerzas y busquemos más el positivo, ¿no? Como los resquicios, como cambio de modelo social y de ley que pueda realmente cambiar el mundo. Así que lo podemos hablar extensamente, pero creo que lo interesante creo que nos unamos, ¿no? Y que hagamos la fuerza que tenemos conjuntamente para que esto se lleve a cabo. Desde luego, la ley es mejorable. Yo creo que tener este debate de forma directa nunca se ha tenido. Creo que era el momento de poder hacerlo. Y al final yo creo que lo importante es que la ley pueda pasar la toma en consideración, cualquiera de las dos que todavía están pendientes. Y ahí pues en la comisión que se crea al efecto, ojalá que sea así, pues ya se presentarán las enmiendas y las mejoras posibles y seguro que nos ponemos de acuerdo. Porque llevamos padeciendo todos y todas muchos años y creo que es nuestro momento. Entonces yo lo único que ofrezco es total predisposición, trabajo conjunto para tener algo que nos contenta a todos y a todas, pero a todos y a todas, no solo a una parte. Muchísimas gracias a todos.
Ahora vamos a reproducir un vídeo de Movimiento 420 que lidera Sergio, como os digo, y nada, lo dicho, disfrutar mucho de ICBC y Hispanovis. Let's hear it for our panelists one more time. That was fantastic.